para interpretar. ¿En el tema de referencia? ¿El qué? ¿El tema de referencia? Sí, por ejemplo, me dijiste que para saber cuál es el que está funcionando, habría que medirlo encendido, aparte en modo Sí, diodo. exacto. A ver, lo que hace la referencia es confirmarte que está comunicado a alguien del otro lado. Ujú. Pero, de vuelta, ese alguien puede ser alguien que estuvo de paso y levantó el teléfono y confirmó que hay alguien, pero no necesariamente está operativo. Ponele, Ujú. a ver, de vuelta, puede ser, a ver, la persona que es de su puesto de trabajo, pero tranquilamente, por decir algo, puede estar borracha y con lo cual no está en condiciones de trabajar. ¿Se Ujú. entiende? La referencia no es algo que te, a ver, te exima de saber que está funcional. ¿Va? Sí, que te indica que hay una comunicación de extremo a extremo, pero eso no quiere decir que esté funcionando, porque depende de Exacto, depende de otro componente. exacto. Que no lo estás haciendo trabajar, entonces no puedes confirmar si está operativo. Por ejemplo, la que yo he medido en ese punto sería a ver, la L, no. Por ejemplo, las que están en serie, la L405, 401, 406, 404, 407. Esa es la referencia que te mandé en el papel. Dame un segundo. La tengo aquí. A ver, vamos a mirar. Efectivamente. Es la que están arriba. Y las otras, el que sería, en este caso, las de abajo, a ver, coil, la 600 y la otra pues sería cuando no se ve porque como está, está la L. Ah, pues ahí no la veo. Pero porque no se ve completamente, porque está, no sé, está en paralelo. A ver, tengo la 475, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, la L6000, que es la bobina también, esa es ¿Cuál la... 6.000? Tengo 4.000. 4.000, 3, 2, 5, 1, 6, 4 y Son, 7. son 7 en total. Son 5, 7, sí, correcto. Son 7, son 5 que están en línea, la que está en la misma Perfecto. línea, y la otra que está abajo, que es la que está al lado del condensador, el 6005, la otra es el 6000, que es la bobina, y la otra que no la veo yo aquí. Condensador, condensador, ¿Vos, ahí. vos estás viendo mi esquemático? Sí, estoy viendo tu esquemático, sí. Sí. ¿Y dónde está la 6.000? Ah, vale, está arriba, vale, vale, vale. Estoy mirando del modo opuesto. Vale, sí, está la 4002 y la 4003. Está mirando por encima de. Vale, Ah, vale, ok. otros sockets. Ok. Estaba mirando el SC de otros sockets, no el Oh, U oh, 4001. perfecto. A ver. Vale, vale. ¿Vos Perfecto, empezaste porque por es que este realmente las extremo bobinas. o por eh, este extremo? sí, 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 ya está. Sí, la 4002 y la 4003. La 4003, Sí, la esta. referencia es 0,2, o sea, 272 miliamperes y en voltaje, o sea, con la Con... power supply, Sí, sí, sí. 166. Y Ok. y la 4002, la referencia es 475 miliamperes y OL, Open Ok. Line. Bueno, vamos a empezar primero. Vamos a empezar Vale. la 4003, que es esta. ¿Sí? Vos la Sí, la mediste 4, y te sí, dio 272 en referencia. sí, 0, o sea, miliamperes, no amperes. Pero en diodo te dio 272. Sí, ¿Sí? sí, Ok. Lo que te dan diodo son 272 milivoltios. exactamente, En miliamperes. función diodos, perfecto. Cuando le diste power a esta 4003, Me dio 1,60.
te dio 1 voltio.6. 0. Oh, ok. Si es 0. Lo he medido, no, es que los medí o sea, en modo diodo, No, 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 no. No, no. en modo voltaje. Claro, claro. Entonces, claro, yo lo he hecho mal. Por eso te pregunté que si había que medirlo en diodo o en No, voltaje. en diodo solo se mide sin corriente. Cuando Exactamente. Es que por eso alimento, me quedaba la duda. ok, cuando alimento tengo que medir en voltios, por supuesto, porque ya está energizado la placa. ¿Vale? Voy a traerlo aquí y a ver si lo podemos conseguir. Por eso yo te pregunté en principio, digo, es que hay que medirlo en modo diodo o en voltaje. No, Me está dijiste, perfecto. En modo diodo, siempre que no esté alimentada. Y cuando está alimentada, no puedo medir en modo diodo porque la placa está energizada. exactamente. Perfecto. Ok, Ahí entonces, tenía yo la duda, digo, entonces hubo quizás una mala comunicación. exactamente. Entonces hay que medirlo en voltaje, Siempre que la placa está alimentada, hay que medir en en voltios, volt. más o menos, no importa cuánto dé, pero hay que medirla en voltios. Ok, vamos a repetir el proceso. Ah, y en voltaje, el negativo a tierra y... ¿Sí? Sí, sí. Vale. Vale, por ejemplo, la L 400 o 4003 ¿Sí? da 1,20 Perfecto. volts. Mira, mira esto. Mira, yo sigo la 4003, vengo por acá, Sí, vengo por acá, vengo por acá. Acá hay un punto. sí, Entonces, subo y me dice que es una alimentación de la memoria de sí, 1.2. sí, 1,2 que es el porcentaje de... Sí, Es el valor que te da en el tester. ok. Ok, significa que esa línea está perfecta. La 4003 bobina está trabajando. Esa le damos un ok. ¿Va? Ujú. Ok. Pasamos con otra. Vale, Otro la que está en paralelo, la 4002 por ejemplo, es la que está 4002. al lado, 2,10 en voltaje. Me dice, perfecto. 2.10. Sí, 2,10. O Perfecto. sea, 2,1. Ok. Tiene alimentación. También las dos bobinas, las dos BUC, están trabajando. Ujú. Pero ¿Sí? ¿dónde está el porcentaje de esa? No, no me Eh, aparece. no, no me especifica, pero a ver, vos tenés una tolerancia de voltaje de 800 milivoltios Sí. a 2.2 voltios. Eso es el margen que maneja la mayoría de las BUC. ¿Vale? Dame un segundo, por favor. Dale, dale.
iPhone 7 no activa poder de audio.
mientras yo voy a ir reparando un iPhone 7, tema del códec de audio. Vamos a ver con qué nos encontramos. Ya estoy. Ok. Yo mientras me estoy entreteniendo, viste que te Vale. decía que tenía un iPhone 7 de códec de audio, que vos también me dijiste que tenías uno. Sí, tengo uno, la verdad que todavía no he empezado con él. Yo estoy en este momento, ajá, ok. En este momento, mira, Blindaje. sí, saqué la board, pero ya estoy viendo que alguien acá ya le sacó la etiqueta. Y, ajá, y estoy viendo, mira, Sí, ya lo han tocado. que alguien acá ya estuvo trabajando. ¿Está? Pero acá estoy viendo que aparentemente, sí, le hicieron el jumper, ¿verdad? ¿Ves que Sí, sí. hay un jumper? Sí, sí, lo estoy viendo, sí. Es Sí, el famoso jumper. sí, veo que alguien ya acá estuvo, puso máscara, ve acá hay máscara. Entonces, Máscara V. ya alguien estuvo acá. Es decir, que si lo repararon, lo hicieron y no funcionó, porque veo que acá movieron este capacitor, este capacitor. Ok, bueno, ya lo trabajaron. Bueno, no importa. Seguimos, y ahora seguimos, yo sigo con esto. Ok, vamos a ver a Oh, lo que íbamos. dale. Se apagó el móvil. Esta, por ejemplo, a ver, aquí se va. A ver, no sé si aparece ahí. 090. La L 4005 4005. 090. Ok, perfecto, porque es la alimentación del CPU, que es 900 milivoltios. Sí, Ok, perfecto. Es decir, que el CPU está siendo alimentado. vale. Y el A4, la 1, La 1, 1,11. la 1 me dice 1,11. que me dice BDD ARM, pero al tener un voltio punto 1, correcto. Eso pasa porque en algunos esquemáticos suele mostrar el voltaje, ¿sí? El Sí, voltaje, cuánto es el mínimo, el máximo y el promedio. Pero comúnmente la mayoría de las book el 6 rondan no da voltaje. el 6, no. Hago doble clic en el 6 y voy a mirar y el 6 viene para acá y dice BDD Wi-Fi 1.6. Ok, en todo caso, si no daría voltaje,
vamos a tenerlo en cuenta. Primero, que el Porque Wi-Fi, el wifi funciona cuando... cuando lo activo, Exactamente. pero guarda, mirá. Ahora después lo vamos a verificar. ¿Por qué? Porque algunos Vale, el Wi-Fi, 4 perdón, el 4 1,5. ok, vamos con el 4. El 4 viene por acá, sube, me dice que es 1.8, pero bueno, podríamos llegar a ver. ¿Qué valor de referencia te da esa? En diodo, ¿cuánto te había dado? En diodo La, 320. la 4. Ah, bueno, no, en de referencia está bien, no está mal. Ujú. Y 320. la 7 también nos da valor. La 7 no da valor. La 7 O me sea, dice el que... 6 y el 7 nos dan valor. Ok, mira quién es es WPA. Son los amplificadores de radiofrecuencia. Ujú. ¿Sí? En todo caso, no, quizá no activa hasta que no encienda el sistema operativo y dé la función al CP que Sí, dé la orden. exactamente, porque la del wifi y lo otro, como no se activa hasta que no le des, no la Sí, activas. perfecto. Ahora, hay un detalle que no puede pasar por alto. ¿Cuál es? El Wi-Fi, en algunos modelos, el Wi-Fi tiene su propio cristal, el cristal oscilador, Sí, ¿vale? oscilador, sí. Entonces, si el cristal oscilador del Wi-Fi en algunos modelos no activa, el equipo no prende. Ujú. ¿Por qué? Porque no tiene sincronización, Exacto. ¿vale? Entonces, en muchos casos, el Wi-Fi se alimenta directo tiene que alimentarse sí o sí porque tiene un oscilador que tiene que estar vivo en el momento de darle power. No sé si es el caso. Ahora vamos a ir a ver al IC y vamos a ver qué tiene alrededor de él, ¿vale? Ok. Vamos a ir al BDD Wi-Fi 1.6 y vamos a poner siguiente. ¿A dónde va? Me dice que va acá al IC. Y este IC me dice que es Wi-Fi Bluetooth, ¿verdad? Sí. Se alimenta de 1.6, viene para acá e ingresa. ¿Ingresa a qué? A BDD, a la alimentación del IC este Wi-Fi. Entonces, ¿qué voy a buscar alrededor de él? Mira, él, ¿por qué no enciende? Está perfecto. Fíjate que él tiene un clock, ¿sí? Pero Ujú. el clock, que es la sincronización, no Sí, viene de él, pero, no tiene el cristal él, viene de otro lado. Entonces, el cristal seguramente debe estar o en el CPU o en el PMIC. Vamos a ver de dónde viene. A ver, porque acá veo un clock, vamos a preguntar. Y acá viene de un GPS, perfecto. Y el GPS tampoco veo que tiene. Pregunto si viene de otro lado. Acá viene me alejo del UCP, del CPU. Es decir, que el cristal, esa frecuencia, tanto al al GPS como al Wi-Fi, se la está transmitiendo el CPU. ujú. Entonces, vos me decís, está bien, no alimenta el Wi-Fi, ok, pero no es necesario para que arranque, en este caso. ¿Sí? Hay que prestar atención si él tuviera un cristal, necesitaría que prenda, porque si no hay una parte que no va a sincronizar. Y la del sincronismo es muy importante en el momento de arranque. ¿Va? Ahora, tengo todos los voltajes, por lo pronto. Lo próximo, ¿sí? Que tengo que ver son que el PMIC, que es el Power Manager IC, es el circuito administrador de poder, Ujú. es un regulador de voltaje y tiene dos tipos de salidas. Book, que son las que revisamos recién, ¿sí? Y Ujú. algo llamado LDO. LDO es un regulador lineal. ¿Está bien? ¿Sabés qué diferencia tiene entre uno y otro? ¿Perdón? ¿Sí? ¿Sabés cuál es la diferencia entre Book y LDO? Que se sé la diferencia. ¿Sí? La Pues, diferencia. No.
Ok, Bien, no voy a mentirte. no hay ningún problema. A ver, por ejemplo, yo acá, dame 2 segundos que abro acá abro book versus LDO. Ok, ok. Acá tenemos lo siguiente. Me dice lo siguiente. Book versus LDO. Los dos son reguladores de voltaje, ¿verdad? ¿Que lo genera quién? El PMIC. PMIC, ¿qué significa? Power Manager, dice circuito administrador de poder. ¿Qué diferencia tiene uno y otro? Que la BUC sale a bobinas directo, ¿sí? Y es una salida multifase. Multifase con la corriente. ¿Por qué? Porque él puede elevar a través de la bobina, puede hacer una elevación de amperaje, dependiendo de qué, de la necesidad de a quién esté alimentando. ¿Vale? Y el LDO es un regulador lineal. ¿Qué significa esto? ¿Qué diferencia? Los dos son reguladores de voltaje, los dos regulan un voltaje. Pero la diferencia es que el BUC regula el voltaje porque lo disminuye. De hecho, viste que hay 900, 800 milivoltios, hay 1.2, hay 2 voltios. Pero ¿qué pasa? Regula el voltaje, pero a su vez Según la también necesidad. aumenta el amperaje. ¿Va? Mira, yo te voy a mostrar lo siguiente. Por ejemplo, voy a abrir un esquemático de un iPhone 6, como podría abrir un iPhone 7, un iPhone 8 o cualquier modelo. ¿Y qué voy a hacer? Voy a ir al PMIC. Este es el PMIC. Este señor que se llama U12. 1202 es el PMIC. Voy a ir al esquemático del PMIC, me alejo, y acá estoy viendo las BUC. Fíjate que el PMIC también, este PMIC trabaja también con 32 de frecuencia de oscilador. Me voy a acercar acá a un BUC. ¿Sí? ¿Qué tengo? Mira, acá dice BUC 0, BUC 0, BUC 0, BUC 0. ¿Sí? Sí, sí. ¿Cuál es la BUC? La 0. Pero tiene, ¿por qué tiene 4 BUC 0? Porque tiene el X0, el X1, el X2, el X3. ¿Qué son las L? Cada una de las bobinas. Sí, la ¿Sí? L a la bobina, eso lo sé. Perfecto. O coil, o coil, o sea. Es o coil, exacto. Entonces, ¿qué pasa? Esta BUC, que es la BUC inicial, siempre las BUC se encienden en forma secuencial, ¿sí? Y tiene un orden, tiene una sincronía de encendido, ¿correcto? ¿Para qué? Para que todo trabaje Sincronización. en un momento específico, siguiendo una secuencia. La BUC 0, ¿sí? Veo que tiene 4 bobinas. ¿Y cuál es la función? Cuando yo le doy el encendido, porque el BUC es una salida secundaria que se produce una vez dado el power. Antes no tiene alimentación, está en 0. Cuando yo le doy al power recién, viste que vos me preguntaste, cuando recién le das al power, ahí recién vas a ver voltaje. Claro, ahí ya se ve que una que va a 3, otra 3,3, Si vos, otra 3, bueno, casi todas más o menos trabajan, dos trabajan con 3 voltios y no, ¿cuál? amperaje, amperio, no, que estoy Ah, viendo la bobina, la que ok. sale. Mira, cuando vos le das al power, ¿qué hace el PMIC? Saca un voltaje por acá, pasa por una bobina que está en serie, ¿sí? Y se aloja en estos capacitores para estabilizar, el capacitor en paralelo estabiliza, y alimenta a quién? Acá dice CPU, PP-CPU, ¿sí? a procesador. El CPU es el núcleo, es el procesador, lo que hace esa línea es alimentar al CPU. ¿Va? ¿Con cuánto? Acá dice de 775 a 900 milivoltios, en realidad hasta 1 voltio máximo tiene de 700
a 1 voltio máximo. Ujú. ¿Sí? O sea, el ¿Y qué intervalo. pasa? Eso es de voltaje. ¿Y qué pasa? ¿Por qué tiene más de una bobina? ¿Por qué? Porque es una salida multifase con la corriente y puede generar un mayor amperaje de acuerdo a la exigencia del circuito. Ujú. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo prendo el teléfono, ¿qué va a hacer el PMIC? Levanta una térmica para encender esta bobina y alimentar al CPU. Una vez que inicializa el equipo y yo le pido al equipo abrir, no sé, escuchar música, el procesador tiene que exigir y necesita más combustible para trabajar. Ujú. Entonces, ¿qué va a hacer? Cuando no le dé abasto, activa otra térmica y esta se junta con esta y ahora hay dos Van a salidas la misma línea. que trabajan en la misma línea. Eso significa que están en paralelo entre sí. ¿Sí? Entonces, cuando yo pongo 2 voltajes en paralelo, lo que hace es, el voltaje es el mismo, lo que se suma es el amperaje. ¿Vale? Ujú. Entonces, cuando estoy escuchando música y digo, ahora quiero ver video y sonido. Entonces, quizás el procesador necesita más combustible, entonces activa el PMIC, la tercera bobina, entonces aumenta, de vuelta, inyecta más amperios, ¿sí? Que es consumo. Ahora, cuando me pongo a jugar a los videojuegos y estoy exigiendo el máximo del CPU de procesamiento, ponele, entonces activa la cuarta bobina y todas trabajan para lo mismo. Las 4 bobinas trabajan para alimentar a una sola persona, que es el Al CPU. CPU. Perfecto. Y como están las 4 bobinas en paralelo entre ellas, están en serie en la línea, pero entre ellas La están en línea la que lo paralelo. junta, pero están en paralelo. Están separadas, pero se juntan en la En línea toda del una misma condensador. salida. Correcto. Eso provoca que aumente el amperaje y pueda llegar a dar 7,6 amperios. Al CPU. Es un montonazo. Mi fuente de alimentación tiene máximo 6 amperios. Entonces, esa salida en 1 voltio tiene más fuerza que mi fuente de alimentación para prender los teléfonos. Ujú. ¿Correcto? ¿Qué Sí, sí. pasa? Es muy potente lo que genera ahora. Ahora bien, eso lo hacen todos los books. ¿Sí? Hay como CPU, hay como iPhone, que tiene varias bobinas a una salida. Puede tener una sola bobina o puede tener múltiples bobinas, todo dependiendo del circuito. ¿Vale? Con esto quiero decir que no siempre tengo 2 bobinas en una misma línea. Puede ser que tenga una, puede ser que tenga varias, dependiendo del circuito, de la necesidad de corriente que necesite ese circuito. ¿Por Ujú. qué? Porque los equipos Android de gama alta vas a encontrar que hay varias bobinas en una misma línea como iPhone. En cambio, en una gama media, con una bobina le alcanza. Por eso cada bobina, vimos varios book, 7 book, y las 7 book tenía individualmente una sola bobina. ¿Sí? Exacto. Eso en el J3. En iPhone veo que hay 4 bobinas solo para una sola línea. Por eso tiene mucha más cantidad de bobinas. Exacto. ¿Sí? Yo dije, todos los equipos mínimo tienen 5 bobinas. Porque mínimo tiene 5 book. Obviamente, dependiendo del equipo, puede aumentar la cantidad de book. ¿Sí? En este caso, iPhone 6 tiene 6 book. Pero no tiene 6 bobinas. Acá tiene 4 por una sola línea. Por un solo book tiene 4 bobinas. Con lo Sí, cual, porque abajo también hay líneas, o sea, la hay más, FD, hay más la book. LX0 también, Book 1. Yo fíjate que acá tengo la Book 1 alimenta a quién? App GPU. ¿Quién es el GPU? Es La gráfica. la parte gráfica. Entonces, la parte gráfica
necesita de 2 bobinas para trabajar al máximo. Obviamente, con una, para uso cotidiano, sencillo, funciona. Ahora, cuando requiere de mayor procesamiento, necesita más combustible, como todo. No es lo Exacto. mismo que yo tenga que hacer 20 kilómetros con el auto que tenga que hacer 200 kilómetros. Voy a necesitar más combustible. Más energía. Exacto. Esto es exactamente lo mismo, para así decirlo, porque al fin y al cabo es consumo. ¿Sí? Es lo que voy a necesitar para funcionar. Y la GPU puede tirar 3,4 Ampere, amperios. Con como eso, máximo. como tope. Ujú. ¿Sí? Entonces, eso es lo que va a ir demandando el circuito a medida que lo vayas exigiendo y va a requerir de mayor amperio. ¿Está bien? Ujú, Ahora, correcto. eso por un lado. Yo acá veo que hay más bobinas. Veo que acá, veo que acá tengo 4 para una sola salida, acá tengo 2, acá tengo una, acá Sí. tengo una, acá tengo una y acá tengo 2. Y acá tengo las 6 book con su respectiva bobina de cada línea. Ujú. ¿Sí? Ok. Como primera etapa, eso es el book, que lo tiene cualquier teléfono, cualquier tablet, no importa la marca, sea china o sea primera marca, todos trabajan de la misma manera. Necesitan una potencia, una salida book, que tenga mayor amperaje para poder alimentar a ciertos componentes que demandan de corriente. Después, los otros que no demandan tanta cantidad de amperaje, ¿sí? Se alimentan también gracias a unas salidas reguladas que se llaman LDO, que son unas salidas lineales. En iPhone, yo acá veo que acá abajo me dice lo siguiente: LDO, y tengo 3 LDO. Es decir, tengo 6 book y 13 LDO. Ujú. ¿Vale? ¿A quién alimenta los LDO? Si vos mirás el consumo que tengo, son muy bajitos. Fíjate en este caso, 50 miliamperios. El que más tiene es este, 1 amperio. Sí. Después los demás son todos bajos. ¿Por qué? Porque el LDO da siempre el mismo máximo, siempre el mismo amperaje. No es que lo exige, él siempre larga lo mismo. Larga el voltaje y su amperaje, ni más ni menos. No es que, bueno, lo exige, no, él larga siempre lo mismo. ¿Sí? Por eso se le dice que es lineal. Ahora bien, ¿por qué en este consume 1 amperio el LDO5? ¿Por qué? Si yo miro quién es el LDO5, es el PP3.0 NAND. La NAND, la memoria. Es la memoria NAND. Es la que dentro de los LDO es el que más corriente necesita. 3 voltios máximo, que va a tirar 1 amperio. Y con eso debería funcionar. Por eso, cuando yo, y acá viene el tema de interpretación, cuando a mí me dan un equipo, que no enciende, ¿sí? Lo primero que yo hago es conectarlo a la fuente. Ok, ¿qué verifico? Mi diagnóstico es conectarlo a la fuente y ver qué sucede. Si lo conecto a la fuente y no veo consumo inicial, significa que las líneas principales están bien. ¿A quién llamo líneas principales? Por ejemplo, en iPhone llamo a la línea VBAT, a la línea VCC-MINE en el caso de iPhone 6 y en el caso de iPhone 7 VDD-MINE, y la 1.8 Always en el caso de 6 y 7, y en el caso de 7 se le agrega una línea que se llama VDD Boost. ¿Sí? Esas líneas son principales. Sí, el iPhone 6 tiene 3, el iPhone 7 tiene 4 líneas principales. ¿Sí? Ahora, en el momento de yo conectar la batería y no ver consumo,
conectar la fuente como batería y no ver consumo en la fuente, eso me está diciendo que las líneas principales están perfectas. O sea, sin ¿Vale? encender, o sea, sin llegar a Sin encender. encender, sin tocar nada, solo alimentándolo y prendiendo la fuente. Si no hay consumo, significa que no hay ningún tipo de problema inicial. Ujú. Ok, lo próximo es darle el power y ver qué sucede. Cuando le doy power, ¿qué empieza? El teléfono o la placa empieza a pedir corriente y empieza a ver consumos. ¿Vale? Ujú. Ahí vamos a ver cuánto es el consumo. Poco, mucho, normal, no sé. Ahí es donde me detengo y empiezo a analizar. Empiezo a analizar inicialmente por consumo. ¿Qué significa esto? Me ha pasado, por ejemplo, si yo le doy power y el primer segundo de power se dispara arriba de 100, comúnmente se dispara a 150 o se dispara a 250, muchas de las veces es el Tristan que está dañado. ¿Pero por qué? Porque conozco el consumo de cuando se daña ese Tristan, sea Ujú. de cualquier iPhone. ¿Sí? Estamos hablando de hasta el 7 el 7 Plus para abajo. Ahora, por ejemplo, me ha tocado de encender un iPhone y consume de golpe, arranca en 60, que es normal, y al segundo se dispara a 1 amperio. Golpe, así, 60, 1 amperio. Y eso es un escalón muy grande. El consumo tiene que ser escalonado. 60, 130, 200, 300, baja 200, 400, baja 200, 600, baja 300, 500 y así sucesivamente. ¿Sí? Ahora, dame un segundo. Ahora. Sí. No, llamé hoy, su marido quería que la llame porque no llegaba a la salita, puede ser. No, no.